Bienvenidos a Sana que Sana, qué rico estar nuevamente con ustedes. Hoy nos visitan los especialistas del Hospital Pablo Tobón Uribe porque hoy se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la Hepatitis. Doctor Juan Carlos Restrepo, la hepatitis es un asunto con el que hay que luchar diariamente en materia de prevención, sobre todo. ¿Cómo es, digamos, la situación de la hepatitis hoy en día en nuestro país? ¿Es muy frecuente? Sí, tenemos enfermedad, pues, la hepatitis de manera importante. Quizás lo más importante y lo más llamativo, Olga, es que hagamos campañas para la prevención y para la detección precoz. Hay personas que no saben que tienen hepatitis y es necesario que lo conozcan para que tengan la posibilidad de ingresar, de recibir las terapias que existen en el mundo. Perfecto. Aquí tenemos justamente ese órgano para que nos explique para qué sirve. El hígado, bueno, el hígado digamos que es como la fábrica, ¿de acuerdo? Todo lo que, con lo que nos alimentamos, después de que se absorbe en la parte del intestino, ingresa al hígado y en el hígado entonces se produce una serie de síntesis de diferentes sustancias, los anticuerpos, las hormonas, las proteínas, todo lo que vamos a necesitar para el crecimiento, para las defensas, para los diferentes procesos metabólicos que ocurren en el organismo. Entonces, cuando ocurre esa itis, esa inflamación, todo ese asunto que cuando funciona bien se despelota y nos enfermamos. Exactamente. Las hepatitis pueden ser agudas o crónicas. Hay hepatitis agudas que son muy llamativas, que la persona se pone amarilla, se siente muy enferma y el hígado se afecta de manera importante. Hay hepatitis que son muy graves, pueden hacer que el hígado falle completamente y las personas pueden necesitar un trasplante de manera urgente. Hay otras hepatitis que son como muy silenciosas. Las crónicas. Las crónicas, que son silenciosas y van terminando por llevar a las personas a desarrollar, por ejemplo, una cirrosis hepática y muchas veces un cáncer de hígado. Perfecto. Hoy en el Día Mundial contra la Hepatitis, en Sana que Sana, vamos a estar hablando con el médico hepatólogo Juan Carlos Restrepo, pues sobre la hepatitis, muy enfocado, como él bien lo decía, a la prevención. Doctor, pasemos y comencemos entonces a desarrollar nuestro tema. Lo primero que siempre hacemos es abrirle la línea de WhatsApp a nuestros televidentes, que es el 305-316-6560, 305-316-6560. Inquietudes para el doctor Juan Carlos, aportes que ustedes nos quieran contar con relación a la hepatitis, muy bienvenidos a Sana que Sana. Hay múltiples factores, doctor Juan Carlos, que pueden originar una hepatitis, ¿verdad? Sí, la hepatitis se puede adquirir de diferentes maneras, ¿cierto? Se puede adquirir por transfusión sanguínea. Hoy es menos frecuente, eso era más frecuente hace unos años, porque ya todos los procesos de los bancos de sangre son muy bien reglados. Se puede adquirir por los tatuajes, por los piercing, por la adicción a drogas por vía venosa, algunas se pueden adquirir por vía sexual también. Entonces hay diferentes maneras de adquirir los virus de las hepatitis, y en diferentes edades y a personas que tengan diferente tipo de conducta. Perfecto. Vamos a comenzar a responder las inquietudes de nuestros televidentes y la vamos a ver aquí. Una pregunta para el doctor. Hola, mi nombre es Dubán. ¿Qué tipo de hepatitis existen? Entonces uno se mete a internet y empieza a buscar y eso es como un abecedario completo. Las hepatitis tienen unas letras que se ha acordado pues a nivel universal, a nivel científico, la A, la B, la C, la D, la E, la G. Cada una tiene características diferentes, produce síntomas diferentes, se adquiere de manera diferente y se comporta, digamos que desde el punto de vista de incidencia en los diferentes países del mundo y regiones del mundo. Perfecto. Empezamos a hablar de cada una de ellas. Como tú quieras. Perfecto. Veamos una imagen de un hígado sano. Así es como debemos tener nuestro hígadito. Así, ese es un hígado sanito, pulpito, que funciona bien. Así debe estar y así debería seguir, ¿cierto? ¿Cierto? Bueno, pero entonces empiezan a complicarse las cosas. El hígado, además de las hepatitis, tiene otras enfermedades, como la cirrosis, como otras, pero vamos a hablar de estas hepatitis. Empecemos entonces con la hepatitis C. Aquí vemos unas imágenes que nos pueden servir para ilustrar un poquito lo que es la hepatitis C y qué le sucede al hígado cuando la contraemos. Cuando una persona adquiere la hepatitis C, ¿cierto?
lo puede haber hecho hace muchos años, porque en un procedimiento ontológico, en un sitio no adecuadamente, sin adecuados niveles de higiene, una transfusión sanguínea, una cirugía hace muchos años. Hay gente joven que por alguna razón en la época de los 60, los 70 se inyectó una droga, gente que se hace tatuajes en sitios no adecuados, algunas conductas sexuales de riesgo. Entonces el virus entra al organismo, generalmente las personas que tienen hepatitis C no sienten nada, el virus arranca y lentamente, más o menos después de 10 a 20 años, comienza a producir una inflamación crónica, una fibrosis en el hígado y al final el hígado se vuelve cirrótico. Y el hígado cirrótico comienza a perder su capacidad de funcionar. Aparte de eso, la hepatitis favorece que ese hígado cirrótico termine alterando las células y se produce entonces el hepatocarcinoma. Entonces, en general, la persona que tiene hepatitis C termina volviéndose cirrótico y un porcentaje de ellos haciendo cáncer de hígado. Devolviendo un poco el cassette, entonces, ¿cómo prevenir la hepatitis C? Reforcemos, ya hablamos de las causas, que es sinónimo de cómo prevenirlas, pero volteémoslo para que le digamos a los televidentes cómo prevenir. ¿Cómo se previene la hepatitis C? La hepatitis C primero es no inyectarse con jeringuillas, que las personas que tienen adicción a drogas por vía venosa, no compartir jeringuillas, ¿cierto? Primero, ojalá no tener la adicción, pero supongamos que la persona ya tiene la adicción, no compartir jeringuillas, ¿cierto? Que hay veces los chicos, las niñas comparten jeringas de personas que no conocen. Si alguien se quiere hacer un tatuaje, hacer un piercing, tratar de ir a un sitio bueno, con buenas condiciones de higiene, que se verifique que las agujas son nuevas y no que se comparten, ¿de acuerdo? Si se van a hacer un procedimiento estético de la misma manera. Algunas conductas sexuales de riesgo, hay algunas conductas que pueden ser de riesgo de las sexuales. Por ejemplo, en los hombres que tienen sexo con hombres es muy importante el uso del preservativo, porque como es una relación sexual más traumática, entonces la contaminación por los restos sanguíneos puede ocurrir, ¿de acuerdo? Esos serían como los modos de transmisión más usuales de la hepatitis C, frente a los cuales uno pudiera intervenir, es decir, con una vida relativamente, comillas, sana, uno puede estar previniendo la hepatitis C. ¿A todo el que le dé hepatitis C, doctor, necesariamente va a terminar en cirrosis o ese proceso puede pararse a tiempo? A ver, en general, si 100 personas se infectan con el virus de la hepatitis C, 90% hacen hepatitis crónica. De ese 90% hay un 20% que se vuelve cirrótico y hay un 5 o un 7% que le da cáncer de hígado. ¿De acuerdo? Pero una persona que se diagnostique a tiempo una hepatitis C puede optar por una terapia que hoy en día es curativa, cercano al 97% de los casos. Por eso es importante, aparte de la prevención, la detección precoz. En resumen, si alguien piensa que pudo haber tenido una conducta de riesgo o estar en una situación de riesgo, debería hacerse el estudio para hepatitis C. Es más, hay una corriente tratando de que todo mundo sepa cómo está de hepatitis C, porque todos nosotros, ustedes son un poco más jóvenes, íbamos a odontología y los odontólogos no usaban guantes, muchas veces la gente que inyectaba en los barrios inyectaba con la misma jeringa, y una persona joven que no tiene a su papá y a su mamá no recuerda si de pronto el papá lo llevó a inyectología a una farmacia, en donde en la farmacia no manejaban con adecuadas medidas de higiene las jeringas que se compartían. Aunque ya nos queda claro que esa hepatitis puede ser muy silenciosa, sí, que durante varios años puede empezar a trabajar por allá ese virus y desencadenar lo que usted nos está contando. ¿Habrá síntomas o cuando se llega a los síntomas ya estamos muy avanzados? No, a ver, generalmente cuando hay síntomas ya la enfermedad está un poquito avanzada, pero pueden haber algunos síntomas sutiles. Vamos, la fatigabilidad. La fatigabilidad puede ser un síntoma importante. Fatigarme demasiado. Pues sí, algo raro me está pasando, ¿cierto? Hay algunas manifestaciones en la piel, en la orina, que pueden hacerle a las personas, digamos, pueden aparecer unas lesiones como unas ronchas. Los dermatólogos tratan de buscar cuál es la causa, que llaman el líquen, por ejemplo. Las personas pueden comenzar a hincharse los pies porque tienen algún problema de inflamación del riñón que bota proteínas. O sea, hay una serie de síntomas y de enfermedades que pueden ser sutiles y que pueden indirectamente hacerle pensar al médico que el paciente pudiera tener una hepatitis. ¿Me puedo curar?
De hepatitis C, claro, hoy en día con los esquemas de tratamiento actuales hay virus que se curan hasta el 100% de los casos. Se va, o sea, ese virus no me queda por ahí latiendo, molestándome la vida. En términos generales, no. Obviamente la sangre tuya no se irá a utilizar, ¿cierto?, para una transfusión sanguínea. No puedes donar. ¿Cierto? No puedes donar, pero tu organismo termina por curarse. Esa es una de las primeras preguntas que cuando uno va a donar le hacen Claro, en ese cuando formulario. le hacen el cuestionario le hacen todas esas preguntas para que sea una sangre segura. Y hablando de preguntas, tenemos una inquietud en nuestra línea de WhatsApp para el doctor Juan Carlos Restrepo. ¿Una falla hepática por medicamento se puede convertir en hepatitis? Y va una segunda parte, para que nos dejen la preguntita, porfis. ¿Y una hepatitis grave se puede manejar con trasplante? Buenas esas dos preguntas, doctor. ¿Falla hepática por medicamentos puede desencadenar una hepatitis? Vamos por partes. A ver, hepatitis es un concepto que significa inflamación del hígado. ¿Cierto? Aquí hemos hablado de una de las causas de inflamación del hígado, las hepatitis virales. Pero hagamos un paréntesis y tomemos la pregunta del televidente, ¿cierto? Ajá. Cuando la gente consume algunos medicamentos no licenciados, o sea, no autorizados o no controlados, ese medicamento puede dar una hepatitis, o sea, una inflamación, ¿cierto? Y esa inflamación del hígado puede llegar a ser tan severa, ¿cierto?, que puede llevar al paciente a una falla hepática y puede terminar en un trasplante de hígado, ¿de acuerdo? O sea que sí y sí. Y sí. La respuesta. ¿Tenemos más inquietudes en el WhatsApp? Ok, miremos más entonces, aprovechemos que de eso se trata, de acompañar a los televidentes con este tipo de asesorías. Buenos días, si tengo hígado graso, ¿tengo más posibilidades de contraer cáncer o hepatitis? A ver, el hígado graso es una enfermedad muy prevalente en nuestro medio, o sea, muy frecuente. Entonces, la gente que tiene hígado graso puede inflamarse y esa inflamación puede convertirse es una hepatitis, pues, ¿me entiende? Y Sí. si no se maneja y no se controla a largo plazo, puede generar fibrosis y terminar el hígado en una cirrosis hepática. Vamos a ver justamente Y en un cáncer también. Y en un cáncer. Vamos a ver justamente una imagen del famoso hígado graso. Eso se da por consumir mucha grasa. A ver, el hígado a graso. ver. El hígado graso. Eso es ese es un hígado graso, ¿verdad? Sí, pues más o menos. Pues, recrea un lo que es esquema, el sí, hígado eso, graso. Recreación. A Ok. ver, el hígado graso es otra enfermedad de alta prevalencia en nuestro medio que también inflama el hígado, como les digo. El hígado graso, la causa principal de hígado graso, cuando uno descarta alcohol, son unas condiciones nutricionales y dietarias inadecuadas. ¿Cierto? El exceso de harinas, de azúcares, no tanto de grasas, pero también de grasas puede terminar formando el hígado graso, ese hígado se inflama, le da fibrosis, cirrosis y puede darle cáncer. Ese es como el paso, ¿no? Ese Se es inflama, fibrosis, estos son los cirrosis, pasos. cáncer. Entonces, un hígado sano tiene muchas noxas, ¿Qué es nox? ¿cierto? No, causantes de lesión, Ok. ejemplo, alcohol, ejemplo, hepatitis B, hepatitis C, hígado graso, medicamentos no licenciados. Entonces, todos esos agentes van afectando el hígado durante un tiempo largo, el hígado va inflamándose, produce fibrosis y finalmente da la cirrosis y en esa cirrosis el cáncer de hígado. Ahí está. Buenas tardes, doctor. Lo están saludando, doctor Juan. Muchas gracias. ¿A los animales también les da hepatitis? ¿Qué consecuencias tendría consumir el hígado de ese animal? Bueno, yo no soy veterinario, pero uno sí ve que a los animalitos les da hepatitis, uno se da cuenta, pues los que hemos tenido mascotas, que les puede dar hepatitis por diferentes virus. Si me preguntas pues, si es dañino, no conozco pues muchas enfermedades que se transmitan por el hígado de los animales. De hecho, todos lo comemos, se hace, o sea que no podría asegurarle con certeza nada de esas. Pero es una pregunta Sí, claro, lógica. válida, muy válida. Hola, buenos días. Igualmente, Dios te bendiga a ti también. Mi hijo tiene 26 años. Tiene los ojos amarillos, eso es malo, es que nos hablan de lo amarillo, uno lo relaciona ahí mismo con el hígado. Claro. ¿Qué tan cierto es eso? A ver, sí. A ver, si se mantienen los ojos amarillos desde hace mucho tiempo, de pronto esa persona no tiene una enfermedad grave, sino que son algunos síndromes, como uno muy famoso que seguramente ustedes han encontrado, que es el de Gilbert. Son personas que genéticamente la bilirrubina se les sube cuando están en situaciones, por ejemplo, de tensión. Por ejemplo, el cansancio, el trasnocho, el ayuno, el ciclo menstrual, etcétera, etcétera. La bilirrubina se sube y se les pone amarillos y luego vuelve y se baja. Pues una persona mantiene los ojos amarillos
por situaciones diferentes y no le cambia, es bueno que vaya donde el médico para tratar de aclarar qué es lo que le está pasando. O sea, pueden ser muchas otras cosas de base. Claro, claro. No solamente el hígado. Generalmente el hígado es el que se ve implicado. Está la vía biliar, muchas veces hay problemas hematológicos que pueden dar la coloración de los ojos. Perfecto. ¿Tenemos más inquietudes en la línea de WhatsApp? No. ¿Cierto que no? Perfecto. Como hemos hablado de ese proceso, que se inflama, que fibrosis, que cirrosis, tenemos una imagen de cirrosis, antes de pasar a otra letra del abecedario para seguir hablando de hepatitis. ¿Qué es eso de la cirrosis que me lo puede causar una inflamación del hígado? Pero la cirrosis es como el estado final. Cuando un hígado está sometido a una situación de inflamación crónica por cualquier causa, hepatitis B, hepatitis C, alcohol, hígado graso, autoinmunidad, medicamentos, esa inflamación da fibrosis y al final el hígado se vuelven unos nódulos, ¿cierto? Como si fueran unas cicatrices de esas levantadas que ocurren en la piel y ese hígado y esas zonas dejan de funcionar. Entonces las personas comienzan a tener las manifestaciones asociadas a un hígado que no funciona. Problemas de la coagulación, se les hinchan las piernas, se les hincha el abdomen, comienzan a tener problemas de ubicación y del conocimiento y son todas las manifestaciones sistémicas de una enfermedad hepática crónica ya establecida como cirrosis. Perfecto. ¿Todas las hepatitis son prevenibles, doctor? Sí. Pues hay unas que, por ejemplo, mucho. La autoinmunidad uno no la puede prevenir, le pasa a una persona, pero el virus B se puede prevenir, el virus C se puede prevenir, el virus A se puede prevenir, el virus E, el hígado graso, todas esas cosas se pueden prevenir con unas condiciones adecuadas pues, desde el punto de vista de estilo de vida. Perfecto, muy bien. Bueno, sigamos recorriendo este abecedario de las hepatitis. Habíamos empezado, doctor Juan Carlos, a hablar de hepatitis C. ¿Con cuál quiere que sigamos hablando? Hepatitis B es importante también. Hepatitis B, obvio. ¿Cómo se produce y por ende, cómo se previene? Bueno, la hepatitis B puede transmitirse de la madre a los hijos y puede transmitirse también por vía sexual, ¿cierto? O sea, en las parejas. La hepatitis B también se puede adquirir por transfusión sanguínea, que ya es muy raro, también por compartir jeringuillas, también por conductas sexuales de riesgo. El virus B se transmite de esa manera. Nosotros tenemos zonas de mayor prevalencia de hepatitis B, pongamos las poblaciones como en el Chocó, en algunas regiones, el oriente antioqueño, algunas zonas del nordeste antioqueño. ¿Por qué será? Sí, es porque en esas regiones que tienen unas características sociales diferentes, entonces el virus se ha ido regando, entre comillas, entre las personas. En la población negra o población afrodescendiente, la parte de la transmisión de madres a hijos, porque las condiciones sanitarias no es buena, la mamá no puede ir a un control prenatal, le transmite por la placenta el virus al niño y a través de las parejas, ¿cierto? No se tienen unas medidas sanitarias adecuadas, se comparten diferentes parejas, etcétera, cosa que lo mismo pasa en las zonas mineras, en algunas zonas del oriente antioqueño también. Entonces, por eso el virus se ha ido diseminando, tanto por transmisión de madre a hijo, como transmisión a través de las parejas. Esto es transmisión vertical y transmisión horizontal. Doctor, las consecuencias de ese proceso es diferente de la hepatitis C a la hepatitis B, es decir, las manifestaciones son diferentes. Sí, los virus tienen algunas manifestaciones muy de cada uno de ellos, ¿cierto? Pero en términos generales, un paciente con una hepatitis crónica por virus B o por virus C tiene un camino más o menos de recorrido similar y algunas complicaciones comparables. Hay unas que más son de virus C, hay unas que son más de virus B, pero de todas maneras ambos van como en un camino, de una ruta hacia el desarrollo de cirrosis hepática y de sus complicaciones. Igual que en la C, aplica que entre más rápido se diagnostique, mejor el pronóstico. Obvio. ¿Síntomas iguales o se diferencian? Pueden compartir algunas cosas, ¿cierto? ¿Lo recordamos un poco? Sí, la fatigabilidad, los ojos amarillos, problemas de hinchazón de las piernas, de hinchazón del abdomen, ¿cierto? Manifestaciones de enfermedades en la sangre también pueden ser asociadas a las infecciones por los virus de las hepatitis. Y también me puedo curar. Obviamente también se puede curar. Y antes de seguir con este abecedario de las hepatitis, las vacunas. Las vacunas juegan un papel importante en el tema de la hepatitis, doctor. Las vacunas son fundamentales, es decir, todos deberíamos estar vacunados contra el virus de la hepatitis B, todos deberíamos estar vacunados contra el virus de la hepatitis A, y para la hepatitis C no hay vacuna en este momento en el mundo. B y A sí la hay. Sí la hay. B y A sí la hay. Y eso está dentro de nuestro esquema de vacunación. Está dentro del programa cubre de inmunizaciones, claro. O sea, ok. Desde chiquitico le podemos prevenir. Toda mamá vacuna a sus hijos contra el A y contra la B. La B y la C no. La C no. La C no tiene vacuna. Por ahí están caminándole, ¿no? Pues seguramente. Eso es un virus que varía mucho en el organismo.
Pregunta en nuestra línea de WhatsApp. Mi hijo tuvo hepatitis viral cuando era niño. ¿Puede donar sangre y puede tomar alcohol? A ver, generalmente a los niños la hepatitis que les da es la hepatitis A. Okay. ¿Cierto? La hepatitis A no se cronifica, sino queda de manera aguda y ya no aparece más. Con seguridad ya está resuelto y perfectamente puede consumir licor de manera racional, porque el licor también da hepatitis, ¿cierto? El licor da hígado graso, da hepatitis y termina la persona haciendo fibrosis, cirrosis y las complicaciones de la cirrosis. Ok, perfecto. Y esta es una pregunta para hacer hincapié en lo que ya hemos dicho. De pronto el televidente acabó de llegar. ¿La hepatitis es contagiosa? La hepatitis viral es contagiosa. La hepatitis autoinmune no es contagiosa, la hepatitis por drogas no es contagiosa, pero la hepatitis viral sí es contagiosa en las condiciones que habíamos mencionado. Perfecto. Tenemos un testimonio, bueno, otra preguntita. ¿Es verdad que las bebidas amargas como la alcachofa, entre otras, sirven para limpiar el hígado? Pueden prevenir una hepatitis, pero es chévere que pregunten sí, eso, la pregunta, que son mitos urbanos sí, que hay son por ahí. mitos urbanos, no, es decir, tú puedes comer alcachofa, pero eso no te va a prevenir de que adquieras una hepatitis B si tienes una relación sexual insegura, o si adquieres una hepatitis C si te da por compartir una jeringuilla, etc. Mejor que tomar alcachofa es tomar unas conductas sanas pues, en el estilo de vida. Perfecto. Tenemos un paciente que el doctor nos trajo. El paciente se llama Guillermo Villa, por allá está muy hermoso esperándonos para contarnos un poco su historia esperanzadora. Eso es lo que nos gusta, sin desconocer las dificultades de los diagnósticos, que vengan personas aquí de carne y hueso que están viviendo esa situación con relación al tema que estemos tratando cada día, pero que nos digan, se puede seguir adelante. Nos cuenta un poquito en resumidas cuál ha sido la historia de Guillermo y ya me voy a ir a conversar con él bien rico. Les cuento pues con la autorización de Guillermo. Guillermo lo conocimos más o menos hace 15 años, exactamente por eso. Tenía una hepatitis C, tenía algunos problemas, había consumido alcohol, todo eso se suma, el hígado le había dado cirrosis y le había dado un cáncer de hígado. Okay. Entonces a Guillermo le ha tocado pasar en estos últimos 15 años por unas situaciones de salud complicadas, pero todas las ha ido superando, sobre todo por su actitud frente a la vida y por su preparación para enfrentar todas estas cosas. Guillermo lo trasplantamos por su cirrosis y su cáncer. Ese primer hígado que se le puso se dañó, tuvo un problema de la vasculatura, pues de la irrigación y se dañó, y luego lo retrasplantamos y a ese segundo hígado le recurrió a la hepatitis, ¿cierto? Y él asumió todo eso, recibió un tratamiento y se curó. Y ahora está, aparte de algunos problemas que ha tenido, en una condición sanitaria y cognitiva admirable. Que conozcamos pues a don Guillermo en nuestra sección de historias de vida, hoy hablando sobre hepatitis en Sana que Sana. Ese hígado sí te ha molestado la vida vos, Guillermo, ¿no? Qué pecado, pero no, qué pecado no, qué pecado si no hubieras tenido la actitud, si no hubieras estado en manos de los especialistas idóneos. Yo los saludo, como me gusta saludar a nuestros invitados. Bienvenido, don Guillermo. Muchas gracias. La primera pregunta es, ¿cómo está? Bien. ¿Sí? Bien y mejorando. Eso me gusta mucho. Y como justamente el doctor nos resumió de alguna manera su historia clínica como tal, ¿cómo hizo para mejorarse? Ha pasado por muchos asuntos, 2 trasplantes, ¿verdad? 2 trasplantes de hígado. Exacto, cirrosis, hepatitis. ¿Cómo hizo para mejorarse, pues, don Guillermo? Bueno, brevemente, todo esto empezó hace 15 años, en el 2002, más o menos. 2002. Yo empecé a consultar con los médicos hepatólogos por la cirrosis que tenía, por el abuso del alcohol en esa época. Y entonces, entre el 2002 y el 2003, ya el diagnóstico final, como lo dijo el doctor Restrepo, me dijeron que tenía cirrosis, hepatitis C crónica y tenía hepatocarcinoma, cáncer en el hígado. Se le vino el mundo encima. Eso es, estamos hablando de hace 15 años, Sí, y que te den un diagnóstico de 2 enfermedades como el cáncer y la hepatitis C. En esa época, para los 2 no había ninguna solución. O sea, tú dijiste, hasta aquí llegué. Entonces me derrumbé y eso, estuve en una etapa depresiva bastante fuerte, pero hubo algo muy importante, que alguien me habló de Jesucristo,
Ah, qué lindo. Y entonces empecé a tener una relación personal con Dios y le doy gracias todos los días. Qué maravilla. Después de 15 años es lo Qué primero lindo. que hago todos los días, darle gracias a Dios por un día más de vida que me concede y por la sabiduría que ha dado a estos hombres dedicados a la medicina como el doctor Juan Carlos y su equipo, porque a través de ellos Dios lo utiliza para sanarnos también. Entonces yo pesaba 120 kilos. Uy. Y estuve mucho tiempo, más de 15 años, asintomático. Y como lo explicó el doctor, crónica. crónica. Y no me había dado cuenta que tenía hepatitis C siquiera. Pero ya al final, en 3 meses, de 120 kilos pasé a 59. Dios. Entonces, y ya con ese diagnóstico con 2 enfermedades incurables en esa época, porque hoy en día hay muchos recursos y el doctor Juan Carlos les puede explicar eso mejor que yo. En esa época había una terapia que llama la terapia triple, con 3 medicamentos muy fuertes, muy agresivos, casi tan agresivos como la misma enfermedad. Entonces, como él lo dijo el doctor, me trasplantaron la primera vez en septiembre del 2003, a los 6 meses se perdió ese injerto, en mayo del 2004 me pusieron el segundo hígado y a los 10 años, en el 2013, a finales del 2013, fui diagnosticado de nuevo con el virus de la hepatitis C. Y entonces volvió otra vez el proceso, pero ya ahora es diferente, porque en esa época yo no tenía esperanza. Pero ahora, ya en el 2013, cuando me dijeron que tenía de nuevo el virus de la hepatitis C, entonces me dijeron ahí la alternativa de esta terapia triple, son 48 semanas. Y aquí en Antioquia tenemos un dicho muy popular que dice, me fue como a los perros en misa. Así fue. Mal, porque los efectos secundarios del interferón pegilado, la ribavirina y el boceprevir son tremendos. Entonces, en los 3 primeros meses me estaba yendo muy mal, me dio anemia, estaba teniendo pérdida de los glóbulos rojos, de las plaquetas, casi tienen que suspender el tratamiento. Pero yo seguía aferrado a que Dios me iba a sanar. Y hay algo que los médicos llaman adherencia, y la adherencia es... El juicio. Eso, el cuidado, la respuesta que debe tener el paciente a los tratamientos propuestos y a los medicamentos y a lo que le dicen que debe hacer. Entonces, yo empecé a hacer todo lo que me decían. Haga esto, te vamos a hacer Paciente esto, juicioso. vamos a hacerlo. Qué rico. Porque yo ya tenía conciencia de esa parte de que si no me hacía nada, esta enfermedad me iba a matar rapidito. Entonces, me va a tocar saltarme un poquito la historia. Con ese juicio, esa perseverancia tuya como paciente, lograste superar esta nueva hepatitis. Sí, estuve 48 semanas, casi un año completo, todas las semanas es una especie de quimioterapia, te pone malísimo, eso, vomitas, pierdes peso, anemia, de todo. Pero Entonces, valió la pena al valió mirarte. la pena, claro. Perfecto. Entonces, las claves para tu recuperación. Pues primero, la primera. La confianza en Dios, y le doy gracias a Él y por la sabiduría que ha dado a estos hombres de ciencia para utilizarlos también para ayudarnos. Y lo otro que le decía es la adherencia, estar atento y colaborar en todo lo que los médicos nos dicen que debemos hacer. ¿Y tu estilo de vida? Obviamente cambió desde esa época y ya además del tratamiento en la parte hepática, pues eso va acompañado de la parte de nutrición, entonces las recomendaciones de la dietista, y como yo tengo otra serie de patologías, el hígado no es lo único que me ha fallado, sino otras cosas, pues yo le hago mucho caso a todo lo que me dicen, todos los tratamientos, a todas las recomendaciones, y eso ha hecho que después de 15 años de tener 2 enfermedades que en esa época eran mortales porque no había solución, ahora sí lo hay, como lo decía el doctor Restrepo hace un momento, ya para la hepatitis C hay unos tratamientos que son menos agresivos, duran menos tiempo, 3 meses o 6 meses máximo, y no tienen esos efectos secundarios tan bravos en el paciente y ya hay cura. Entonces hay una frase que la voy a sacar de su contexto, donde dice que sí se puede, porque como te decía al principio, lo que yo había perdido era la esperanza. Entonces para muchos pacientes no tienen esperanza y no le ven solución a su problema de la enfermedad, pero ahora
sabemos que sí hay respuesta, hay muchos medicamentos, hay muchos tratamientos, hay muchas cosas que se pueden hacer. Y yo le agradezco en el alma por venir con su testimonio a darle esperanza a nuestros televidentes, don Guillermo. Que Dios lo bendiga. Amén, Usted se pegó amén. del mejor remedio Sí. y bueno, de la mano vinieron a una actitud muy positiva, un juicio muy grande suyo, unos especialistas que lo curaron y que siga así de juicioso y que siga regalando ese testimonio de vida tan bonito. Muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a seguir con Sana que Sana. Seguimos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre la hepatitis. Hoy se celebra a nivel mundial el día para pensar en la prevención de esta enfermedad. Causas de la hepatitis, que son variadas, como nos explicaba el doctor Juan Carlos. Infecciones por virus, parásitos o bacterias. Células inmunitarias que atacan al hígado cuando es autoinmune, como nos lo decía el doctor. Daño hepático por tóxicos o alcohol. Hígado graso, sobredosis de algunas medicinas. Doctor, muchas preguntas para usted en nuestra línea de WhatsApp. Vamos a empezar entonces a abordarlas. Tengo un hijo adolescente de 13 años. El psiquiatra le recomendó ácido valproico porque tiene déficit de atención y opositor desafiante. Debe tomarse 2 cápsulas en la noche. Pero entré a internet, ese es un tema, ese San Google a veces es complicado, y leí que entre las contraindicaciones que aparece daño hepático por el uso de este medicamento. Ácido valproico. No, pero eso no es, digamos que absoluto. Es como muchos medicamentos, cuando una mujer toma anticonceptivos, cuando alguien toma medicamentos para la presión arterial, etcétera, los médicos vigilamos porque la mayoría de los medicamentos tienen metabolismo en el hígado. Entonces, de una u otra manera pueden producir algunas alteraciones, pero el uso del ácido valproico se puede usar si se lo recomendó el psiquiatra o el neurólogo para los trastornos que tiene el niño, lo puede usar perfectamente, que el médico va a estar pendiente de controlar y si hay que hacer alguna modificación o retirarlo, va a ser con seguridad a tiempo. Perfecto. Vamos entonces con otra inquietud. Buenos días, me hicieron una ecografía, me salió quiste simple en el segmento hepático. ¿Es delicado? El dolor me persiste. Bueno, eso se sale un poco del tema de las hepatitis, pero lo vamos a responder. Quistes hepáticos simples puede tener el 20% de la población, más frecuente en las mujeres, y es una lesión que no tiene ningún factor de riesgo importante, no se asocia ni a cáncer ni a ninguna de estas cosas y tampoco es causante de dolor. Posiblemente el dolor de esta persona no sea el quiste, sino que tenga un problema en el colon, etcétera, etcétera. Otra inquietud, porque van muchas para el doctor Juan Carlos Restrepo. ¿A los recién nacidos les puede dar cirrosis? ¿Se puede prevenir? A ver, a los recién nacidos les puede dar algunas enfermedades de los neonatos, ¿cierto? Algunas enfermedades virales, nacen con algunos fenómenos anatómicos como alteración del drenaje de la vía biliar y les puede dar una cirrosis pues, a temprana edad. No es muy frecuente. ¿Y cómo se puede prevenir? Pues prevenirlo es consultar con un pediatra que lo vigile oportunamente y le haga el control después del nacimiento, ¿cierto? Buenos días, los felicito por el programa. Muchas gracias, doña Elvia. Mi problema es que tengo una sensación muy maluca en la boca y la lengua. Tengo mucho sarro. ¿Tendrá que ver esto con el hígado? La gente relaciona el sarro con el hígado. Sí, no, más que el hígado, yo pensaría que tiene más que ver con el tracto gastrointestinal, o sea, que haya un reflujo gastroesofágico o una cosa de eso. ¿Listo? Listo, doctor. Muy bien. Bueno, veníamos hablando de hepatitis B y hepatitis C, sí, pero nos faltan 2. La hepatitis A, aunque la hemos nombrado de alguna manera, pero enfaticemos en ella, y la hepatitis E. ¿Por qué se produce y cómo prevenir la hepatitis A? Bueno, la hepatitis A es una hepatitis que se produce por la contaminación fecal de las aguas, por falta de higiene. Muchas veces los niños que no están vacunados pueden adquirir el virus porque están gateando, porque se ensucian, porque en las guarderías alguien tiene el virus y se los pasan, etcétera, porque comen en la calle después de salir de un partido de fútbol, etcétera, etcétera. Entonces la hepatitis A es una enfermedad que puede afectar a la gente en su primera infancia, no da hepatitis crónica como da el virus B y el virus C, y se puede resolver sin ninguna secuela. Listo. Perfecto, ese es un mensajito como de agradecimiento para usted. Qué bien. Desde los 12 años intentaba buscar
encontré que me pasaba sin resultados satisfactorios hasta que llegué al doctor Gonzalo Correa, colega suyo. Sí, claro, mi compañero. Y al doctor Juan Carlos, aquí con nosotros. Desde los 12 años me trataron, mi primer trasplante fue a los 17 años, mi segundo trasplante fue en este febrero, cuando ya tengo 30 años. Un saludo para ustedes, que Dios los guarde, y para él, millones de bendiciones. Vivo infinitamente agradecida. Los adoro. Ah, tan bonito. Esa es la parte de recoger lo sembrado, Doc, supongo. Ahora mi pregunta, ¿puedo llegar a tener familia, o sea, bebés sin riesgos? Claro, claro, Aleja. Pues, ya sabes quién es. Ok. Listo. Obviamente, en el momento en que pase la inmunosupresión, etcétera, una mujer joven en edad reproductiva como ella, que la conocemos muy bien hace ya muchos años, una gran mujer, una mujer muy luchadora, cuando ya se organicen un poquitico los medicamentos, se baje la inmunosupresión, la gestación es una oportunidad que tienen las mujeres trasplantadas. De hecho, tenemos varias pacientes trasplantadas que han tenido sus hijos, no uno, sino dos. Perfecto, entonces relájate y sí puedes ser mamá sin ninguna consecuencia para tu bebé. Muy bien, entonces, hepatitis A. Bueno, hepatitis A, como te decía, entonces se puede prevenir con la vacunación, con una higiene adecuada, no da hepatitis crónica, no da cirrosis. El problema es que a veces las hepatitis A son tan graves que pueden llevar al trasplante de hígado en personas jóvenes, que no es muy frecuente, pero puede ocurrir. Sí, ¿hace cuánto existe la vacuna contra me recuerda, la A y la B? La A y la B, ¿hace cuánto existe esa vacuna, Doc? De la B hace muchísimos años ya. O sea que no debería estar cuasi erradicada si existe la vacuna. El vacuna. problema es que no toda la gente tiene acceso al sistema sanitario, ¿cierto? Hay unas diferencias culturales, económicas muy grandes todavía en el mundo. Entonces, por eso no todo el mundo puede recibir la vacuna. ¿Y de la A hace más poquito? Es más poquita, sí, la hace más poquita y está en el programa ampliado apenas hace poco. Es una muy buena vacuna. Yo he sido defensor de que todos deberíamos estar vacunados contra hepatitis A, porque en nuestro país hay unas diferencias sociosanitarias muy marcadas. Sí, por ejemplo, no es lo mismo las condiciones sanitarias que esté pasando, por ejemplo, en las afueras de Cartagena, de Barranquilla, etcétera, en donde hay tantos problemas con los acueductos, las aguas, a lo que ocurre aquí. De muchas veces uno aquí se va tranquilo y se va a pasear, ¿cierto?, al norte del país o a otra parte, y como aquí nunca estuvo en contacto con el virus, no tiene defensas y va a una región de esas y se contamina fácilmente con el agua, con la comida que come en la playa, etcétera, etcétera. ¿Síntomas de la hepatitis A? Es igual, ella sí da hepatitis más aguda como la A, la B, se ponen amarillos, una gran fatigabilidad, un compromiso del estado general muy grande, diferente a la B y a la C, como te dije, no hace cronicidad y se resuelve de una manera casi que autolimitada. Perfecto, y llegamos a la letra E, hepatitis C. La letra E se parece un poquitico a la hepatitis A, tiene importancia porque puede afectar a las mujeres. Entonces, algunas mujeres que hacen alteraciones importantes del hígado, lo que pueden tener es una hepatitis E. La hepatitis E estamos apenas más o menos caracterizándola en nuestro país, ¿cierto? Pero existe en México, existe en Chile y en nuestro país ya tenemos algunos casos reportados. ¿Y por qué? ¿Es solo en mujeres? ¿Si le entendí bien? No. A las mujeres embarazadas las puede afectar de manera importante, pero hepatitis E puede tener cualquiera. Perfecto. Estamos hablando hoy con el doctor Juan Carlos Restrepo, médico hepatólogo del Hospital Pablo Tobón Uribe, sobre la hepatitis, y seguimos con más Sana que Sana. Y seguimos en Sana que Sana. Hoy estamos hablando sobre hepatitis, síntomas de la hepatitis: coloración amarillenta en ojos y piel, distensión o dolor en la zona abdominal, deposiciones de color pálido, orina turbia, pérdida de peso, náuseas y vómitos. Y recuerden que si ustedes quieren repetir este programa o compartirlo, pueden ingresar a YouTube, buscan Canal Televid, buscan el tema hepatitis una semana más o menos después de emitido el programa y pueden entonces compartir y repasar esos contenidos saludables que les damos en Sana que Sana. Y hablando de salud y que siempre nuestro enfoque es a prevención y a dar esperanza y alternativas, hablemos de tratamiento, doctor Juan Carlos. Perfecto, bueno, centrémonos en la hepatitis C y la hepatitis B. Bueno. Sí, empecemos con la hepatitis C. La hepatitis C,
como escucharon el testimonio de Guillermo, ha tenido un proceso en estos últimos 20 años. Al principio eran unas terapias absolutamente desgastantes, sin buenos resultados, 20 a 30% se curaban. Hoy en día ya existen nuevos tratamientos que recientemente ustedes escucharon, han sido legislados a nivel del Ministerio de Salud, y son tratamientos que le ofrecen a las personas las posibilidades de curaciones cercanas al 97, 94, 97 o 100%. Muy alto. O sea que es muy importante hoy en día, aparte de las medidas de prevención, el diagnóstico precoz para que las personas puedan tener la oportunidad de acceder a estas terapias. El virus de la hepatitis B, hay 2 o 3 medicamentos que se están usando, son medicamentos que frenan el virus, todavía no curan ni lo quitan totalmente, pero lo frenan permanentemente durante muchos años, y los pacientes evitan que la enfermedad progrese. Cuando por alguna razón o las terapias no sirven o no sirvieron o no se detectó a tiempo, los pacientes pueden llegar entonces a hacer una cirrosis, a hacer de pronto un cáncer de hígado, pero gracias a Dios tenemos y contamos con el trasplante de hígado. Entonces, recordarles a todos que tenemos que, aparte de prevenir, de diagnosticar precozmente, de recibir una terapia adecuada, si las cosas no se han podido dar, está también finalmente la oferta, entre comillas, de trasplantarse. Hay 3 hospitales en la ciudad que ofrecen los programas de trasplante, así que un paciente frente a estos escenarios no tiene por qué sentirse desprotegido, porque de una u otra manera vamos a encontrarle solución a su problema. ¿Y son suficientes los hígados para los trasplantes o hay que seguir haciendo énfasis en la donación? Hay que seguir haciendo, todos tenemos que meternos en la cabeza, todos, que la donación es un acto de bondad, ¿cierto? Es un acto de renuncia, entre comillas, no tanto por el que dona, porque el que dona pues lo hizo en vida y en el momento de donar no lo sabe, pero con su familia, de su familia. Pensar que un órgano le puede salvar la vida a muchísimas personas, porque se trasplantan riñones, se trasplanta páncreas, se trasplanta hígado, se trasplanta corazón, se trasplanta pulmón, huesos, córnea, etcétera. Tejidos. Entonces, es absurdo pensar que un órgano que sea un ser humano que haya tenido una muerte cerebral y que sea un potencial donante, que se vaya a perder por cuestiones místicas que son innecesarias, sabiendo que el mayor acto de bondad es evitar que ese paciente sea sepultado y sus órganos se pierdan. El mayor acto de bondad es donar vida, y aunque existe una nueva ley de donación de órganos que supuestamente nos hace que todos seamos donantes, verbalícelo con sus familiares en vida para que ese momento no sea difícil para ese familiar. Exacto. Doctor Juan Carlos Restrepo, médico hepatólogo del Pablo Tobón Uribe. Al Pablo Tobón, muchas gracias, y a usted también. A ti, muchas gracias por invitarnos, por darnos esta oportunidad, a los compañeros de la parte técnica que nos acompañaron, y sobre todo a Guillermo, que es un ejemplo de confianza, de verticalidad, de compromiso, de todo eso, y es enseñarle a los pacientes que uno como médico le ofrece a los pacientes unos elementos, pero son ellos, con su actitud frente a la enfermedad, los que permiten que las cosas salgan mejor. Eso en todas las enfermedades aplica. Sin lugar a dudas. Así es, muy bien. Terminamos, recuerden que tenemos los productos Televid, que siempre adornan nuestra mesita, el cuadro de la bendición del hogar del Papa Francisco, y a propósito de su visita también, el tríptico del Sumo Pontífice, el teléfono para pedir esos productos están en pantalla. Y también recuerden, están a tiempo, pereiranos, mañana de 2:30 a 5:30 de la tarde, el gran bingo de Televid en la ciudad de Pereira se va a realizar en el auditorio del Seminario Mayor de Pereira. Informes justamente para las entradas de ese bingo delicioso en el 333-9795, 333-9795, que es la librería La Catedral, que ustedes la deben conocer en Pereira. Terminamos esta semana, doctor, de nuevo, muchas gracias. A ti, muchas y arrancaremos, qué rico, y arrancaremos la otra con un tema que tiene que ver con nuestra salud respiratoria, un problema de los bronquios que se llama bronquiectasia. No es tan conocido, pero el doctor Diego Celis, que usted lo debe conocer, sí, que es médico neumólogo, me dijo, es un tema que hay que tratar. Sí. Yo me dejo guiar por los expertos. Bronquiectasias, el próximo martes en Sana que Sana. Feliz resto de viernes y feliz fin de semana. Chao, chao.